We want to keep families together. En noticias internacionales, presidente Trump anuncia decreto que pone fin a separación de familias migrantes. Tras entrada en vigencia de política tolerancia cero en Estados Unidos, 465 menores han sido detenidos y separados de sus padres. Cancillería rinde cuentas por falta de acciones en citación en el Congreso. Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz del Ministerio Público en casos de corrupción en el gobierno del Partido Patriota, recobra su libertad y abandona el país. 751 metros de carretera construida para una aldea inexistente en Zumpango es lo único que ha beneficiado al acceso a la propiedad de la diputada Delia Bach. En más noticias internacionales, Masaya en Nicaragua se ha declarado en rebeldía ante crisis y enfrentamientos entre gobierno y sociedad civil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este miércoles 20 de junio de 2018. Gracias por estar en nuestra sintonía y le vamos a informar de lo más relevante, hechos que han ocurrido y que incluso se han vuelto eco a nivel mundial. La situación de la separación de familias migrantes en la frontera de Estados Unidos ya ha tenido repercusiones para el gobierno precisamente del presidente estadounidense Donald Trump. Y con este tema vamos a iniciar. El presidente de Estados Unidos ha cedido ante la presión local e internacional y anunció desde Casa Blanca que firmará una disposición legal que impida la separación de familias capturadas cuando cruzan sin documentos la frontera sur de los Estados Unidos. Escuchemos. We want security for our country. The Republicans want security and insist on security for our country, and we will have that. At the same time, we have compassion. We want to keep families together. It's very important. I'll be signing something in a little while that's going to do that. Uno de los últimos actos de presión que se experimentaron contra la Casa Blanca fue protagonizado por una de las principales asesoras del presidente, su propia hija, Ivanka Trump, quien se manifestó a favor de permitir la reunificación. Además, durante la mañana de este día, un grupo de congresistas reclamaron a Trump por su falta de empatía con los menores. Congresistas demócratas protestaron el martes contra la política de tolerancia cero a la inmigración ilegal en los corredores del Capitolio, donde el presidente estadounidense Donald Trump se reunió con legisladores afines. El congresista demócrata Juan Vargas le gritó a Trump: «Señor presidente, ¿no tiene acaso hijos?». En un mes, la medida ya separó a más de 2.400 niños de sus padres, que esperan un proceso criminal por ingresar clandestinamente a Estados Unidos. Y pese a que Estados Unidos ha decidido cambiar esta política de separación de menores y de padres ilegales, también decidió retirarse de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ante las críticas por proceder contra los migrantes centroamericanos. Señor presidente, el diálogo y la cooperación. Estados Unidos se retiró el martes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, considerándolo una cloaca de prejuicios políticos y tildando de hipócritas a sus miembros y alegando un sesgo contra Israel. El Consejo sigue politizando y utilizando de chivo expiatorio a países con antecedentes positivos de derechos humanos en un intento de distraer a los abusadores en sus filas. Por lo tanto, como dijimos que haríamos hace un año, si no veíamos ningún progreso, Estados Unidos se retira oficialmente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estados Unidos insistió en que seguirá siendo un país líder en la defensa de los derechos humanos. La medida fue tomada tras un año de esfuerzos estadounidenses de una reforma del Consejo y en pro de que Estados miembros que cometen abusos sean retirados del organismo. La institución, con sede en Ginebra, emitió pronunciamientos e informes que chocaban muchas veces con las prioridades de Estados Unidos.
Su apreciación del comportamiento de Israel hacia los palestinos en los territorios que ocupan en Cisjordania y en Gaza enfurecía a Washington, que por otra parte reclamaba que abusos flagrantes de Venezuela y Cuba no eran considerados. Y el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, consideró el lunes inadmisible la controvertida política del gobierno estadounidense de separar a niños inmigrantes de sus padres en la frontera. Y seguimos abarcando este tema porque desde que entró en vigencia la política tolerancia cero en Estados Unidos, 465 menores han sido detenidos y separados de sus padres al ingresar ilegalmente a ese país. Dulce Rivera nos tiene más información al respecto. Dulce, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. En una citación, el viceministro de Relaciones Exteriores aseguró que actualmente hay 465 menores no acompañados detenidos en Estados Unidos por encontrarse ilegalmente. Sin embargo, la Cancillería no tiene los datos de cuántos son hombres, cuántos son mujeres, las edades, ni siquiera el estatus en el cual se encuentran estos niños, niñas y adolescentes. Y es algo preocupante, según dijeron los diputados, por considerar que no se sabe en qué situación se podrían encontrar estos menores. Cuando se determina efectivamente, como lo establecía en la intervención anterior, que el padre o la madre entraron con menores de edad, se les da un número 1-800 para que ellos llamen y consigan empatar, consigan acercarse a sus menores de edad. O sea, sí hay un proceso de comunicación constante que les permite a los padres. Si nadie lo reclama, es que los padres los dejaron ahí abandonados, señor diputado. Entonces ahí es donde entra el proceso de la ORR, que es la Oficina de Asentamiento de Refugiados, en donde se busca, ellos tratan de establecer si nosotros tenemos alguna información, si no los niños pasan, mejor dicho, a un proceso de buscarles patrocinio, que es familias interesadas en tener a su cuidado niños. Esas familias son debidamente investigadas por las autoridades de Estados Unidos antes de entregárseles niños. Pues, pero ¿y quién cede esa tutela? Exactamente, si el niño está solo en Estados Unidos. Guatemaltecos. Exactamente. La poca información que Guatemala tiene sobre sus migrantes que han intentado llegar a Estados Unidos es preocupante, y es que los diputados también han criticado las acciones del Ejecutivo y principalmente el silencio de Jimmy Morales de condenar estos hechos. El viceministro de Relaciones Exteriores aseguró que habrá una reunión con cancilleres en donde se estaría rechazando la política migratoria de Estados Unidos. Sin embargo, los congresistas le han pedido que se tomen acciones más concretas. Ex embajadores de Guatemala, de Estados Unidos en Guatemala se han pronunciado, políticos, artistas de talla mundial se están pronunciando, y el presidente no hemos oído una sola palabra en cuanto a cuál es su compromiso, cuáles son las acciones que van a hacer. Usted me dice que se va a ir a reunir con los cancilleres de otros países. ¿Sí? ¿Qué acciones van a hacer? ¿Qué es lo que les vamos a ir a proponer a los otros cancilleres? Ese es el fruto de esa reunión. ¿Cuál es la propuesta que llevamos? Vamos a hacerlo. Dígame cuál es el planteamiento que lleva Guatemala con los cancilleres de México, El Salvador, Honduras. ¿Qué es lo que vamos a proponer hacer? Tenemos que tomar medidas conjuntas, señor. La Dirección de Relaciones Exteriores de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en conjunto con otros países de la región, han pedido medidas cautelares a favor de los niños migrantes para garantizar que no se cometan vejámenes y que tampoco sean separados de sus padres al ser detenidos en la frontera. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y solo este año, la Procuraduría General de la Nación ha dado acompañamiento a 2.535 menores no acompañados. Algunos de ellos intentan llegar a Estados Unidos de manera ilegal, en muchas ocasiones. Los niños, niñas y los adolescentes que son instruidos vienen muy preparados por los coyotes que los han trasladado. En ocasiones sí se ha logrado detectar que ha sido la misma persona que los trasladó a las zonas fronterizas quien los trata de recoger como recurso familiar idóneo. En esos casos nos hemos topado con que las familias tampoco dan ningún tipo de información porque hay niños que son reincidentes, o sea, le puedo hablar que son retornados hoy y mañana y están tratando de cruzar la frontera porque ellos ya pagaron por 2 o 3 oportunidades. Entonces la misma gente... ¿Cuántos casos tienen así? No le podría dar un número exacto en este momento, pero sí, si usted me lo permite, podemos trasladar los casos de los niños que ya tenemos detectados con reincidencia, a quienes se les ha iniciado proceso de protección precisamente para evitar que sean arriesgados nuevamente en tránsito migratorio irregular.
Y la Procuraduría de los Derechos Humanos asegura que hay migrantes que son deportados sin sus hijos y que esta acción es tomada como una amenaza en contra de los indocumentados. Muchos padres de familia que reportan en estas últimas semanas el ser detenidos, separados de sus hijos y ser deportados inmediatamente sin tener conocimiento de dónde están sus hijos. Y muchos han reportado también que les dicen que al subir al avión ahí estará su hijo, y cuando se suben obviamente no está. Y los agentes de seguridad, los agentes de inmigración los amenazan con que si no suben su hijo no va a regresar, o les dicen que su hijo está en un proceso de adopción. Y el expresidente demócrata Barack Obama también se ha pronunciado al respecto de esta política de separación de familias inmigrantes al llegar a Estados Unidos. Pide que se termine con la crueldad de separar a las familias inmigrantes. Afirma que ver cómo esas familias son divididas en tiempo real nos enfrenta una pregunta. Somos una nación, afirma Barack Obama, que acepta la crueldad de arrancar a los niños de los brazos de sus padres, o somos una nación, refiriéndose a Estados Unidos, que valora a las familias y trabaja para mantenerlas unidas. Así afirmó el expresidente estadounidense Barack Obama en un comunicado publicado a través de su cuenta de Facebook. Se debe encontrar la manera de darle la bienvenida al refugiado, al inmigrante, y ser lo suficientemente grande y sabio como para defender nuestras leyes y sobre todo honrar nuestros valores al mismo tiempo. Esto es parte de lo que nos hace estadounidenses, afirmó el exmandatario. Y precisamente al respecto de este tema y ante la tardía reacción del gobierno guatemalteco, nuestro director Aroldo Sánchez nos tiene el siguiente mensaje. El silencio de la Cancillería guatemalteca ante los abusos que se dan con la separación de niños migrantes en la frontera con Estados Unidos es una muestra más de lo inoperante que ha sido la señora Sandra Jovel, cuya única obsesión que la mantiene en su trabajo se llama Iván Velázquez y CICIG. El gobierno de Guatemala no se ha pronunciado en defensa de lo ordenado por Donald Trump, que es algo cruel e inhumano, como afirma sin miedo el gobierno mexicano. En Guatemala, de nuevo, Jimmy Morales no dice ni pío. Eso sí, en la campaña electoral le fue a sacar sus miles de dólares a los migrantes a quienes hoy, una vez más, les da la espalda. 13 horas con 13 minutos. El maltrato contra los menores de edad no solo se registra en la frontera con Estados Unidos cuando los padres intentan ingresar de manera ilegal. En nuestro país continúan también los casos de maltrato, y estos por parte de los propios familiares. Nuestro compañero Alberto Cardona ahora nos tiene el reporte de 2 menores de edad que fueron rescatados esta mañana en la zona 18. Alberto, ¿cuál fue el motivo de este rescate para que intervinieran las autoridades? Adelante con la información. William, muy buenas tardes. Efectivamente, pues esta mañana efectivos de PNC acompañados con la PGN ingresan a la zona 18, donde se tenía investigación clara y exacta que padre y madre pues agredían físicamente a sus hijos, 2 menores de edad, que también son los responsables, según ya las investigaciones de la PNC, de haber asesinado a golpes el pasado 25 de enero de este año a un menor de edad, a una niña, se nos ha comentado, de 3 años de edad, quien falleció a consecuencia de múltiples golpes en el cuerpo. Cuando INASIF, por medio de la investigación correspondiente, información que daban a conocer pues familiares y también algunos vecinos del sector de la zona 18, pues establecieron que la niña había fallecido a consecuencia de múltiples golpes que le habían impartido pues los padres de familia. Es muy importante comentar, William, que durante esta mañana pues estos 2 menores de edad también presentaban golpes en su cuerpo. La Procuraduría General de la Nación ya los tiene a su cargo. También las autoridades del Ministerio Público han iniciado
la investigación correspondiente para que todo el peso de la ley caiga en contra de estos malos padres de familia que agredían a sus hijos y también son responsables, según ya las primeras investigaciones del Ministerio Público, de haber asesinado a su propia hija de tan solo 3 años de edad, William. Una situación lamentable que también continuará bajo investigación, como los allanamientos, Alberto, que se registraron esta mañana. De nuevo el tema, las extorsiones y la intención de las autoridades de desbaratar estas peligrosas bandas que se dedican a intimidar a transportistas, vecinos y también comerciantes. Adelante. Un tema de nunca terminar, afirman las propias autoridades de la Policía Nacional Civil, que esta mañana realizaron 54 allanamientos en distintos sectores de la ciudad capital para poder capturar a hombres y mujeres responsables de una serie de extorsiones. Extorsiones que van desde los cobros desde 200 quetzales hasta 1000 quetzales, producto de las extorsiones a comerciantes, donde sobresalen algunos vendedores de pan, vendedores de agua potable, vendedores de algunos electrodomésticos y también pilotos de taxis, pilotos de las bicitaxis y pilotos de los buses urbanos y extraurbanos que circulan en toda la ciudad capital y a nivel departamental. 16 han sido las personas que han sido detenidas por las fuerzas de seguridad responsables de extorsionar y también de ser los presuntos sicarios de hechos violentos que se han registrado durante los últimos 15 días en el sector de la zona 18 y zona 6. Las personas capturadas, en su mayoría nuevamente mujeres, pues han sido trasladados hacia la torre de tribunales, donde se les han localizado pues gran cantidad de listados de personas que eran extorsionados. Se les localizaron teléfonos celulares donde diariamente tenían comunicación con los agentes, tenían comunicación tanto con algunos guardias del sistema penitenciario que ya están siendo investigados, que entregaban los teléfonos celulares a los reos que guardan prisión para que estos mantuvieran una comunicación estrecha con las personas que esta mañana fueron detenidas. 16 han sido las personas capturadas, ya fueron trasladados hacia la torre de tribunales y el Ministerio Público esta misma tarde estará dando a conocer el motivo de su captura, William. Y otro de los temas, Alberto, en el cual profundizamos a continuación es esa intención por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil de continuar con una manifestación solicitando incremento salarial. Ayer observábamos en las imágenes la huida y la negativa del viceministro de Gobernación de brindar detalles al respecto de si era o no autorizada esta manifestación. Esta, al parecer, Alberto, sigue en pie. Así es, esta mañana, pese a la serie de información que han recibido los propios agentes de PNC de ser sancionados si realizaban este tipo de manifestaciones, agentes de la policía, pues de descanso, vestidos de civil y familiares también de los propios agentes de las unidades, tanto unidades élites como de las fuerzas de tarea que se encuentran todos los días pues realizando su trabajo de patrullaje en las calles, se manifestaron hoy, se manifestaron esta mañana frente a la cartera de Gobernación, donde exigieron al ministro de Gobernación, al viceministro Camilo Rivera, que se les dé lo antes posible este aumento salarial que ellos dignamente se han ganado, un aumento salarial de 1.800 quetzales cada mes, pero las autoridades del Ministerio de Gobernación, como ustedes han escuchado, pues le han restado importancia a esta serie de manifestaciones, indicando también que no hay dinero para poder pagar a los agentes de la Policía Nacional Civil. Durante la mañana permanecieron por lo menos unas 100 personas, pero han indicado que a partir de este día, tarde, noche, en las distintas comisarías se estarán presentando familiares de los agentes de la Policía Nacional Civil en apoyo a sus familiares que todos los días realizan los patrullajes. A nivel de todas las unidades de la Policía Nacional Civil ya tenemos información clara y exacta que ellos ya se están comunicando dentro de las diferentes promociones para continuar con esta serie de manifestaciones. Acá tenemos algunas de las declaraciones de un representante de la Policía Nacional Civil que da a conocer pues el motivo de esta manifestación. Hay familiares de policía y policías activos que ahorita que están de descanso han decidido venir. Estamos 100% inconformes, ya estamos cansados de tanta mentira, de tantos engaños, de que la policía sea manipulada, sea utilizada para cumplir
los requisitos o las cosas que quieren los gobernantes. Usan a la policía como medio de opresión al pueblo, pero nosotros también somos pueblo. Amenazan al policía con sanciones si no cumplen las órdenes de oprimir al pueblo. Pero ya estamos cansados. La ley de la Policía Nacional Civil es clara y dice que no podemos manifestarnos, pero mientras estemos uniformados, hoy somos civiles, somos pueblo como todos los que están en sus casas viéndonos y nosotros estamos cansados que se nos engañen. Cuando la población necesita a la policía, salimos y damos el pecho por la población. Muchos compañeros murieron también en esta catástrofe nacional. El policía dice presente. Salimos todos los días a patrullar las calles, arriesgando nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Ni siquiera tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Y ahora que teníamos la oportunidad de poder llegar a la casa y darles un poco más a nuestros hijos, porque nuestras familias, nuestros hijos son los beneficiados directos con el aumento, viene este señor, el ministro y el viceministro, y el presupuesto que había para nuestro aumento lo desvía para otro lado. Bueno, claramente han escuchado ustedes a este representante de la Policía Nacional Civil, agente también de la PNC, que ha mostrado su inconformidad sobre el incumplimiento por parte de las autoridades de gobierno en no brindarles este aumento salarial de 1.800 quetzales cada mes. Claramente también han indicado los familiares de los agentes de la PNC, también personal administrativo pudimos observar esta mañana en apoyo a las distintas comisarías que estarán en pie de lucha, que las manifestaciones continuarán y esperan una pronta solución lo antes posible por parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación. Imágenes de mi compañero en cámara Noé Medina, soy Alberto Cardona, desde el Centro Histórico. Regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Continuamos con más información y en el marco de la presentación de las políticas de seguridad cibernética también el mandatario Morales decidió hablar al respecto de la situación de los niños migrantes y estos padres separados de los menores. Nuestro compañero David Sanchinelli nos tiene la información a continuación. David, buenas tardes. Adelante. Efectivamente, hoy se llevó la presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética, en la cual asistió el ministro de Gobernación, como el presidente de la República de Guatemala. También acudió el viceministro de Tecnología de Comunicación, quien fue que dio los detalles de la presentación de esta Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética. Esto fue lo que señaló el viceministro. La apertura de datos, que es un paso importante para el cumplimiento de los objetivos de gobierno de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Así también, pues ambos son fundamentales para la modernización del sector justicia y seguridad en Guatemala. Como bien lo mencionabas, William, el presidente Jimmy Morales se pronunció sobre las acciones de los emigrantes, en la que incluye la petición a Estados Unidos para que se una a una reforma legal para estas personas de temas migratorias. Esto es lo que indicó el presidente Jimmy Morales, lo que escucharemos en estos momentos. Por supuesto que nos hemos pronunciado y hemos trabajado totalmente en todos los temas de ayuda a los migrantes guatemaltecos y de todo el mundo, también con ellos. Desde siempre nuestra política fue que podamos apoyar una solución integral que vaya más allá de cualquier solución coyuntural. Desde antes y desde siempre en mi gobierno hemos hablado de la sugerencia que le hemos hecho a esa gran nación, a ese gran país, de verificar una verdadera, completa e integral reforma migratoria. Lo hemos apoyado en territorios incluso fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos hemos incrementado nuestro número de consulados. En México, en la ruta del migrante, hemos incrementado nuestro número de consulados. En Canadá hemos también incrementado nuestros puntos de atención. Bueno, televidente y William, te comento que respecto a que
arremetió contra los periodistas, contra los medios, que fueron los medios de comunicación quienes arriesgaron la vida de cientos de guatemaltecos tras la tragedia que ocurrió el pasado 3 de junio en el Volcán de Fuego. Asimismo, el mandatario Morales, imitando al presidente estadounidense Donald Trump, interrumpió su propio discurso en un acto oficial, como lo hace en las últimas ocasiones, debido a que hay presencia de los medios de comunicación. Pues nuevamente él habló en su propio discurso y señaló, quejándose de estos medios de comunicación, e invitó a los espectadores a leer el libro Fake News de Marc Amoros García, del prólogo de Jordi Évole. Vamos a escuchar esta intervención del presidente Jimmy Morales. Esto me lleva a unas famosas palabras que se han vuelto, según los estudiantes, en una de las palabras más utilizadas en los diccionarios norteamericanos en todo el mundo. En español, las noticias falsas. ¿Qué provocan? Solo voy a hacer una cita de todas las que quería hacer. Dice que por lo menos hay 7 tipos de noticias falsas. Las 7 son las noticias parodia, las noticias engañosas, las noticias impostoras, las noticias fabricadas, las noticias falsamente conectadas, las noticias con contexto falso, las noticias manipuladas. Les recomiendo, está muy bueno el libro. Solo me voy a referir a la número 3. Las fake news emocionales. ¿Qué pretenden? Buscan conmovernos, indignarnos o atemorizarnos. Son las 3 trampas más infalibles para que piquemos el anzuelo y corramos a compartirlas. Hace unos días tuvimos una emergencia nacional sin precedentes en Guatemala. Una emergencia que no solamente cobró la vida de muchos guatemaltecos, y todavía estamos en la búsqueda y recuperación de algunos cuerpos, y que puso en verdadera tensión a todo un sistema, no a una persona. El presidente de Guatemala es el presidente, pero todo el sistema de las instituciones es mucho más grande que el presidente y la presidencia. Bueno, ya escuchó usted las palabras del presidente Jimmy Morales, donde él aprovecha estos momentos, los momentos de actos oficiales, donde aprovecha ya que se encuentran los medios de comunicación y él arremete nuevamente con los medios de comunicación. Esta es la información que tenemos, regresamos a Estudios Centrales. 2 días después de que se diera a conocer precisamente esta situación dramática de la separación de los menores de edad de los padres en la frontera de Estados Unidos, está reaccionando hasta este día el presidente Morales. Mientras tanto, ¿qué ocurre en esa nación a esta hora ya? Como lo vemos en las imágenes, el presidente estadounidense Donald Trump ha firmado un decreto para acabar con la separación de familias inmigrantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este decreto para afrontar el problema de la separación de los niños inmigrantes de sus padres en la frontera sur del país. Este hecho que ha generado numerosas críticas hacia Estados Unidos en el mundo. Trump afirmó que se firmaría la orden ejecutiva para mantener juntas a las familias, pero aún así afirmó que se tiene que seguir con los estrictos controles para que el país no quede desbordado por el tema de los inmigrantes. Así lo afirmó en un encuentro con miembros del Congreso en la Casa Blanca. Trump afirmó que esta medida de la firma para evitar la separación de padres e hijos será preventiva y el pronóstico que el Congreso tendrá acabará aprobando con la legislación sobre el tema de los migrantes. Se adelantó que la orden permitiría que los niños se queden con los padres en centros de detención durante un plazo de tiempo dilatado. Contravendría un acuerdo conocido como Flores al que llegó el gobierno de Estados Unidos con 2 organizaciones humanitarias en 1997 y que establece que los menores
menores detenidos en la frontera solo pueden ser privados de libertad durante 20 días. Esta es información de última hora. Entonces, el presidente Trump ha firmado ya este decreto para tratar de detener esa separación que tanto escándalo y rechazo mundial generó contra el gobierno de Estados Unidos, la separación de menores de edad de padres que estaban tratando de ingresar por la frontera de manera ilegal. Continuamos ahora con más información, esta de carácter nacional. En 2010 se aprobó un proyecto en Zumpango para asfaltar 751 metros de carretera. La justificación de la obra era el beneficio a la población de una aldea que simplemente no existe, por lo que solo terminó favoreciendo la propiedad de la diputada Delia Back. En el kilómetro 46 de la ruta interamericana hay un cruce que conduce a poblados pequeños en jurisdicción de Zumpango, Zacatepeques. La entrada está asfaltada, pero a los pocos metros empieza el camino de terracería. En 2010 se aprobó el proyecto Construcción Camino Rural Pavimento Hidráulico Aldea El Paxtal por un costo de 1.958.943.19 quetzales. La Asociación Pro Desarrollo Integral Vida y Vimerco se encargaron de desarrollar la obra y es la parte que está asfaltada. Según la problemática, la justificación y los antecedentes del proyecto, era necesario que en la aldea El Paxtal existiera una vía de acceso vehicular por las condiciones del terreno, y en los documentos se asegura que con la pavimentación se beneficiaría a 80 familias y 350 propietarios de parcelas agrícolas. En papeles el proyecto pareciera ser coherente y estar bien, pero la realidad es otra. La obra de hace 8 años no benefició a esa aldea porque no existe. Aquí en una aldea está el Rejón, otra aldea, el Tunino. Solo esas dos aldeas y la colonia y otro que se llama Rancho Alegre. ¿No hay ninguna aldea que se llama Paxtal? No hay. El asfalto no es ni de 1 kilómetro y solo cubre la entrada a los poblados, pero los vecinos deben transitar por varios kilómetros de terracería. Así lo muestran estas tomas aéreas. Bueno, por el camino que está, bueno, así como por aquí, pues se puede pasar bien, pero más para allá, pues muchos hoyos y muchas piedras. Y entonces uno le afecta mucho por las piedras que están muy levantadas. Y a veces que nosotros nos tardamos mucho en el campo y entonces a veces nos trompezamos así. Ya tienen aproximadamente sus 7 años. Y se deja esa parte así. Y no solo eso, también camino que se va para allá en la aldea del Tunín, también ahí parten las vueltas, dejan pendiente, ya no lo terminaron. A diferencia de la realidad de estos pobladores, el spa y sanatorio Retiro Nuevo Horizonte, propiedad de la diputada Delia Back de Alianza Ciudadana, se benefició con el trabajo, ya que la carretera asfaltada permite tener mayor acceso a la propiedad, lo que podría suponer que se inventó una aldea para justificar la construcción de un tramo carretero que solo terminó por beneficiar a una congresista. Para 2010, cuando se aprobó el contrato, Delia Back ya era diputada en el Congreso y pese a que se desconoce si utilizó sus influencias para que se aprobara, este generó más plusvalía para su inmueble. A pocos metros de la propiedad de la diputada Delia Back llega a la carretera asfaltada, luego únicamente continúa un camino de terracería que conduce hacia poblados pequeños, evidenciando así el beneficio que obtuvo la congresista con este proyecto. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y precisamente tras darse a conocer esta investigación realizada por el diario El Periódico, en las redes sociales los comentarios en contra y solicitando además una investigación por parte del Ministerio Público hacia esta situación y la construcción de esta carretera hacia una aldea fantasma continúan, como lo vemos a continuación en el segmento de redes sociales. Patrocinado por Uber. Estás a un Uber de todos lados. Diversos han sido los comentarios sobre esta noticia en la que se evidencia la construcción de este multimillonario proyecto que beneficia únicamente a la diputada Back. Marcos Molina escribe: llora sangre Guatemala, con ese dinero alcanzaban para 10 escuelas y empezar a sacarnos de la ignorancia para dejar de votar por buitres carroñeros como esa sinvergüenza. Ronnie Koch, ahora dirán, no, esto no es corrupción, son inventos de la CICIG y el MP, o es de la izquierda o de la derecha que quieren gobernar. Eso dicen todos los vividores del Estado sinvergüenzas. Culpan a los extranjeros de desestabilizar al país, cuando es la corrupción de estos diputados y todos sus allegados los que tienen colapsado el sistema.
y lo peor es que seguimos votando por ellos. En Guatemala parece que nada cambiará y sí voy a votar, pero no será por ninguno de los actuales diputados. Ya saquémoslos. Carlos Cubur: soy de Zumpango y no existe esa aldea. Lo que deben de saber es que es una finca y es de una diputada. Claro, a beneficio de ella y no para ninguna aldea del municipio, pero solo es un pedazo de asfalto y no creo que se llevó tal cantidad de dinero. Siempre la estafa. Todos los que conforman el gobierno, ya no hay que creer en ninguno de ellos. Betancourt Hipti: las municipalidades también tienen la culpa. Ellos benefician a sus financistas. Carlos Castro: y esto es solo lo de una diputada. Imaginémonos que tendrán escondidos todas las ratas de los diputados y diputadas del Congreso. Para ver todos los detalles, así como esta investigación, lo invitamos a que visite nuestro portal guatevision.com. Los dejo con más información. Patrocinado por Uber. Estás a un Uber de todos lados. El análisis mundialista y el color de lo que se vive en Rusia lo traemos gracias al patrocinio de Celasa. Conectados a Rusia, gracias a Celasa. Presenta. La conexión Rusia-Guatemala 2018 llega para ustedes, por supuesto, con los expertos en materiales eléctricos de Celasa. Aquí está la emoción, prenda la emoción del Campeonato del Mundo. Bienvenidos al color del Mundial, Guatemala, Polonia, Polska. Guatemala, Guatemala, Guatemala. Guatemala, 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 salud. Senegal. From Italy, come on, Poland. My wife is Poland. Come on, come on. Polska, Guatemala, Guatemala, Guatemala. Senegal, Sadio Mané. Las emociones del Mundial se viven encendidas con los expertos en materiales eléctricos de Celasa desde Rusia 2018. Para todos ustedes, gracias a Celasa. Francisco Aguilar, Guatevisión. Conectados a Rusia, gracias a Celasa. Presentó. Y antes de la pausa les mostramos qué ocurre en la provincia de nuestro país en imágenes al instante.
Trasladan los restos de 172 víctimas del conflicto armado interno hacia San Juan Comalapa, Chimaltenango. Por la tarde y noche se espera velar los restos para luego inhumarlos en el antiguo destacamento militar. Conmemoran el Día Internacional de la Sordoceguera con una mañana de recreación en la zona 2 de Quetzaltenango. Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera realizó la actividad. Vecinos denuncian que reiteradamente han solicitado a la comuna mazateca la reparación de una alcantarilla que está en la calzada Centenario. La irregularidad ha provocado muchos accidentes, especialmente a pilotos y pasajeros de mototaxis. La mesa técnica del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de San Cristóbal Totonicapán abordó el tema de movilidad y vialidad con el acompañamiento de personal de la ANAM. Los temas en cuestión servirán para la elaboración del plan de movilidad. Y vamos a finalizar nosotros esta emisión con información internacional. Por lo menos 5 cuerpos fueron encontrados en las costas mediterráneas de Libia. Se presume que las víctimas eran migrantes que huyeron de la crisis económica del país y buscaban una mejor vida en Europa. Rastros de una tragedia que parece no tener fin. Chalecos salvavidas y restos de una embarcación de madera yacen en la orilla de una playa libia. Más adelante, los cuerpos de 5 migrantes que se ahogaron en su intento por llegar a Europa. Los cadáveres fueron encontrados el martes en la noche en la región de Huerchefana, en el litoral de Libia. Mohamed Alimán, jefe de una unidad en el seno de la Cruz Roja encargada de la recuperación de los cuerpos, indicó que el equipo recuperó 5 cadáveres y encontró restos de la embarcación de los migrantes en el lugar, pero aún quedan cadáveres en el agua que son difíciles de recuperar a causa de las dificultades del terreno y del fuerte oleaje. El buen clima del verano boreal favorece las partidas masivas de inmigrantes en peligrosas travesías por el mar Mediterráneo, en embarcaciones precarias y sobrecargadas. Libia es un país de destino y tránsito de miles de africanos hacia las costas europeas. Todos los años, cientos de esos migrantes mueren cruzando el Mediterráneo en condiciones extremas. Y desde la redacción de Canal Guatevisión y de Noticiero Guatevisión en la ciudad de Guatemala agradecemos su sintonía a esta emisión. Los invitamos a las 6 y a las 9 de la noche para que conozcan más información. Con permiso, buen provecho.